Para leer Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 20. Dice así la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que lo habían visto, los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que le había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. En este pasaje vemos cómo se habla acerca de Jesús siervo. Todo el Evangelio de Marcos nos ha estado hablando acerca de Jesús, pero en esta ocasión vemos algo puntual. Jesús cruza al otro lado del mar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ir a buscar a alguien, de ir a buscar a una persona. Él, como Dios eterno que es, omnisciente, que conoce todas las cosas que fueron y las que han de ser, él sabía que allá había un hombre endemoniado que necesitaba de su ayuda. A diferencia de las multitudes que acudían a él buscando un milagro, ese hombre no podía buscar a Jesús. Era imposible, porque una legión de demonios vivían en él y le esclavizaban, de manera que no tenía control total sobre sí mismo, si es que tenía algún tipo de control. Para esta persona era totalmente imposible acercarse al rey en lo más mínimo. Pero sabiendo el rey esto, él decide dar el primer paso e ir a buscar a este hombre. Él decide ir a buscar a este hombre que estaba endemoniado. Vemos que en el viaje que él hace para llegar donde él se encontraba, hasta donde se encontraba el endemoniado, ocurre una gran tormenta. Y mientras esa tormenta ocurre, vemos cómo los discípulos se maravillan al ver el poder que tiene el rey sobre la naturaleza. Vieron el poder que él tiene sobre la naturaleza, pero ahora han de ver el poder que él tiene sobre lo inmaterial, sobre lo sobrenatural. Ahora van a ver el poder que él tiene sobre esto. Vemos que cuando él llega al otro lado del mar, el endemoniado sale a su encuentro, a buscarlo. El endemoniado es el que va a él, pero no precisamente porque quisiera que le echaran los demonios, porque él era controlado por los demonios. Pero al ver quién era el que estaba allí, los demonios que estaban en él, no tuvieron más opción que ir y arrodillarse ante él, de suplicarle en su presencia que tuviese misericordia de ellos. Ellos quizás pensaban hacerle algún tipo de mal a estos hombres que habían llegado en la barca, porque ellos no son omniscientes, ellos no sabían
que Jesús había llegado, hasta que lo vieron. Cuando lo vieron, lo reconocieron enseguida y dijeron: este es el Hijo de Dios, y ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Los demonios saben que su destino final es el infierno. No como el mito que dicen hoy en muchas partes de que los demonios están en el infierno y el diablo es el rey, y ellos allá mandan y es una fiesta y hacen lo que ellos quieren. No, nosotros por la Escritura bien sabemos que el infierno es un lugar de tormento, creado para atormentar al diablo y a sus ángeles, a los demonios. Ellos van a ser echados en el infierno y atormentados allí para siempre, tal como se nos describe en Apocalipsis 20. Y allí irán a parar también todas aquellas personas cuyo nombre no se haya inscrito en el libro de la vida. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, también han de ir a parar a ese lugar de tormento. Pero los demonios, la diferencia es que las personas no lo saben, pero los demonios sí lo saben. Ellos saben que van a irse al infierno. Por eso cuando ven al rey, él no les suplican que no lo echen al infierno, sino que básicamente diciendo que no lo saque de aquella región, como diciendo: todavía no, damos un placito más, unos cuantos milenios más aquí, para seguir engañando a toda esta gente. Eso es lo que ellos estaban pidiendo. Pero el asunto es que eso es lo que la gente que vivía allí quería. Querían que los demonios los siguieran engañando como habían hecho hasta ahora, porque decían: no, es que mi papá era así, mi abuelo era así, a mí me enseñaron así y es así. Y ellos hacían así. Nos dijeron: no, nosotros le prendemos la velita aquí a la estatua del demonio y decimos: oh gran Zeus, ayúdanos. Y eso lo hacían. Y hacían procesiones con eso. Y así adoraban a los demonios. Por eso es que había harto demonio allí. Porque la idolatría era grande en esa región. Eso no era una región judía, era una región gentil, la región de Gadara. Allí no se hablaba de Dios. Aunque se sabía de Él, era muy poco lo que se hablaba de este Dios en quien los judíos creían y en quien Jesús hablaba. El Dios verdadero. Por eso los demonios tenían tanta influencia, y por eso había un hombre que había llegado a caer en esta terrible situación de tener miles de demonios dentro de él. Porque como ya habíamos dicho, una legión no eran 2 o 3 demonios, eran miles de demonios. Recordemos que por el texto paralelo de Mateo sabemos que no eran 1 sino 2 hombres endemoniados. Sin embargo, en el texto el protagonismo se lo lleva solamente un hombre, uno de los endemoniados, ¿cierto? Y vemos cómo ellos ante el poder del rey no pueden hacer nada. Jesús no tiene que ponerse a discutir media hora con ellos ahí para que se vayan. Tampoco tiene que hacer un tipo de ritual y decir: bueno, vamos a dibujar un círculo de aquí en el suelo, la estrella, le echamos la sal y decimos 24 Padres Nuestros y 27 Ave María para que se vayan. ¿Cierto? Tampoco vemos que él se ponga a decirle: vete demonio, vete, y se pasa ahí toda la mañana dándole, y el demonio ahí: sí, ya ahorita, ya llevas 300, te faltan 2700, porque lleva uno por uno, ¿no? ¿Cierto? Para él da lo mismo un demonio que 10,000, da lo mismo. Todos están sujetos a la voluntad de él, de Cristo, el Señor. Entonces él reprendió al espíritu inmundo y le dijo que se fuera. Sin embargo, ellos rogaron y le dijeron que no los echara y les dejara estar por lo menos en los cerdos. Eran animales despreciables para los judíos y que tenían en menos estima que los seres humanos. Y el Señor se los concedió, ¿cierto? Con tal de que dejaran a aquel hombre libre. Él pudo haber echado a los demonios al infierno enseguida. Pudo haber dicho: no, se van para el infierno. Y enseguida el hombre quedaba libre igual y los demonios se hubiesen ido al infierno. Pero es que hay un propósito con eso. Si se iban para el infierno, nadie hubiese visto nada. No es como si iba a pasar, como en las películas, que el demonio iba a salir volando así, y se le iba a abrir la boca y se le iba a ver cómo le salía un poco de humo y un poco de vainas, así todo el mundo. No, cierto. Si lo hubiese mandado, como los demonios son invisibles, el man se hubiese revolcado en el piso un rato y ya. Y, no, eso que otro ataque del loco es, no hubiese tenido ninguna importancia. Pero al ver esto y viendo todas las personas lo que estaba pasando, cómo el demonio hablaba y todo lo que estaba pasando, al ver las personas como después de lo que pasó, los demonios salen y entran en los cerdos y ver cómo los cerdos se tiran al mar, para ellos no hay duda de que verdaderamente todos los demonios se le salieron a aquel hombre en ese momento. El hombre fue totalmente libre y eso lo vieron todas las personas. Lo
Vieron los apóstoles, los discípulos en ese entonces, y lo vieron los que pasían los cerdos, los que cuidaban los cerdos, vieron también todo el espectáculo. Es en ese contexto que nos coloca el pasaje. Hasta ahí es que hemos llegado. Así que vamos a leer ahora Marcos 5, del 14 al 20. Dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Vamos a orar una vez más. Bendito Dios y Padre, te pedimos en esta tarde que nos hables, por favor, a través de tu palabra a cada uno de nosotros, que nos dirijas en pos tuya y que hagamos tu voluntad. Que nuestro corazón sea alineado con tu corazón, Señor, que nuestra vida sea una vida para tu gloria. Ayúdame a mí, Señor, que esté poniendo tu palabra, a que lo haga de una forma que tu nombre sea grandemente glorificado. Bendito Dios, que no sea como quiero yo, sino como quieres tú. Que seas tú dirigiéndome, que seas tú hablando a tu iglesia en esta tarde. Gracias, Padre bueno, por tu infinita misericordia que nos concedes. En el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. El pasaje continúa donde habíamos quedado, ¿cierto? Los cerdos se tiraron y se mataron al mar. Ahora aquí vemos a los que pasían los cerdos. Ellos salieron huyendo. De hecho, en el relato paralelo que aparece en Mateo 8, versículo 33, dice que ellos contaron todas las cosas. Es decir, ellos echaron el cuento completo. Todo el cuento tal cual había ocurrido desde el principio hasta el final. Desde cómo los demonios empezaron a asustarse apenas vieron al rey, hasta el final cuando los cerdos vinieron y se tiraron al barranco. Ellos echaron todo el cuento de todo lo que había pasado. Ese fue un informe bastante impresionante, tanto que todas las personas del pueblo salieron a ver qué era lo que había pasado. Todos los habitantes vinieron a ver a este Jesús que había echado los demonios de aquel hombre. Y cuando llegaron, ¿qué se encontraron? Lo que se encontraron fue una escena totalmente diferente a la que ellos siempre habían visto. Siempre que algunos se acercaban por ahí, ese era el cementerio del terror. Por ahí los niños no se acercaban, porque por ahí no te metas que te coge el loco, por ahí no te metas que te coge el endemoniado que anda por ahí. Era algo terrible. Eso era un lugar de miedo, que le decían a la gente que no se acercara por ahí. Y entonces todos van a ver. Y resulta que cuando llega se encuentran al endemoniado allí, como con el Señor. Ya no tenía esa furia, ya no tenía esa rabia, ya no estaba como un loco como estaba antes, sino que estaba sentado con ropa puesta, porque antes cuando estaba poseído estaba sin ropa, por lo menos sin la mayor parte de la ropa, porque se nos describe como desnudo, pero ahora está vestido y tiene un juicio cabal, es decir, ya no está loco, está en su sano juicio. Eso, ¿cómo resultaría eso para la mente de las personas? Debía haber sido algo verdaderamente sorprendente, porque no era algo que él trajo un demonio y se vino por ahí, hizo el espectáculo. No, fue alguien a quien ellos conocían. Seguramente muchos de ellos, cuando los más jóvenes, en una etapa más temprana, seguramente le habían contado la historia acerca del endemoniado que vivía allí, el cuento de terror para asustar a los niños. Ellos sabían que estaba allí, todo el mundo sabía que estaba allí, ahí lo tenían amarrado. Y ahora vienen y encuentran a ese loco que tenían amarrado, que era tan terrible, que dice que tenía una fuerza sobrehumana, ¿cierto? Ahora estaba en su sano juicio allí sentado, arrodillado ante el rey. Era algo que no les cabía en la verdad. Era algo totalmente impactante para ellos.
Era algo sobrenatural. Ahora, es interesante notar en este pasaje cómo se nos habla de los cerdos, porque ¿cómo se nos mencionan a los cerdos? Dicen, y les contaron lo que había visto, cómo le había acontecido, que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Ese y lo de los cerdos es como una ñapita que colocas ahí para decir, ¿no? Y también los cerdos que se tiraron a parranda, lo cual nos da a entender que a la gente lo de los cerdos, aunque sí fue algo impresionante porque dio el toque final de revelación a lo que había pasado, para que entendieran lo que estaba pasando, el enfoque no estaba en los cerdos. No era como, ay, maltrato animal, Jesús dejó que los demonios mataran a 2000 cerdos, pobrecitos los puerquitos. ¿No? Ese no era el enfoque. Lo que los impactó a ellos, aunque sí escucharon lo de los cerdos, fue ver a ese hombre que antes era tan loco, una persona que antes era una persona totalmente irracional, verlo ahora en su cabal juicio como una persona normal. Era una transformación que era evidente. Nadie podía negar eso, nadie podía decir, no, es que Jesús le pagó a Amán para que se haga. ¿Cómo? Eso no tenía explicación alguna. El hombre ahora había sido totalmente renovado, la escena había cambiado. Entonces aquel hombre había sido totalmente liberado de esos demonios. ¿Y cuál fue la reacción de las personas ante este hecho? Uno esperaría que la gente dijera, wow, qué milagro tan grande, ven, ayúdame a mí, por aquí pasan saliendo demonios, ven, quédate vivir aquí, yo te presto una casa, yo te regalo una casa para que te quedes acá, vamos, para que hagas aquí tus sedes, si los judíos no te quieren, nosotros acá te recibimos porque tú echas demonios así, imagínate, si con unas palabritas entró enseguida a miles de demonios. Sí, por allá los demonios que por allá no se hubiesen acercado más nunca por ahí si él se quedaba allí viviendo. Lo que la gente hubiese querido anhelar en ese momento, que hubiese sido lo correcto: quédate aquí en este pueblo, nosotros buscamos la forma de que te quedes, pero no te vayas, te queremos aquí. Obviamente no iba a acceder a eso, porque él no vino a eso, pero el deseo de ellos era ese. El deseo de ellos debería haber sido ese, pero no era ese. ¿Cierto? El deseo de ellos era que ese Jesús que había venido ese día a ellos se largara de allí. Ellos no lo querían en su tierra, ellos no lo querían en su región. ¿Por qué? Ciertamente no era porque habían escuchado acerca de que los judíos decían que era Beelzebú ni nada de eso, porque ellos eran gentiles, no tenían relación directa con los fariseos. La razón por la cual ellos querían que Jesús se fuera era porque tenían lo que hoy se conoce como fobia ante Él. Tenían miedo, tenían pavor. Y digo que es fobia porque la palabrita que ellos traducen como temor en realidad es la palabra griega phobos, de donde viene la palabra fobia. Ellos tenían un miedo irracional hacia Jesús. Un miedo irracional hacia Jesús. Ellos estaban totalmente asustados ante Él, lo cual es similar a la reacción que tuvieron los discípulos la noche anterior, ese mismo día, en la noche cuando Jesús detuvo el viento y el mar. ¿Cuál fue la diferencia? Que ellos estaban aterrados porque se reconocían pecadores, ¿cierto? Bueno, estos de acá estaban aterrados porque también se reconocían pecadores, pero la diferencia era que aquellos querían seguir a Jesús, estos no. Si Jesús era una autoridad tal que podía echar fuera a los demonios así, no era alguien a quien tú pudieras convencer para que lo pudieran manipular a tu antojo. No era que Jesús, bueno, vamos a nombrar los reyes aquí para que nos sane, para que nos multiplique los panes, para que eche fuera a los demonios. No, Él no era alguien que estaba al servicio de ellos, por el contrario, era alguien que era superior a ellos y ellos estaban a su servicio. De manera que ellos, al ver a Jesús, lo que no querían es que Éste haga con nosotros lo que hizo con los demonios. No queremos eso. Este hombre nos va a mirar, nos va a criticar todo lo que nosotros hacemos. Este hombre nos va a decir que lo que nosotros hacemos está mal.
Yo no quiero ese Dios. Yo no quiero ese Jesús. No, déjenme con mi muñequito acá que yo tengo en la casa y le prendo las velas. Porque ellos tenían sus terrafines de todos los dioses de los panteones paganos. Pero ellos no querían a este hombre. Fácilmente echó el demonio. Porque así como hizo con los demonios, ellos sabían que podía hacer con ellos. Por eso estaban aterrados de él. Por eso le tenían tanto miedo y pavor. Él podía hacerles un gran mal a ellos. Por eso vemos que se produce ese ruego que es totalmente diferente al ruego de los demonios. Cuando los demonios estuvieron ante el rey, ellos suplicaron y le dijeron: no nos saques de esta región. Ahora viene la gente de esa región y les dice a Jesús: no te queremos aquí. Ahora, ellos se lo están rogando, porque ellos sabían que a él no podían echar. Ellos sabían que si echó los demonios, él podían echar 20,000 soldados, él podía fácilmente vencerlos. Ellos sabían que no era alguien con quien podían meterse así fácilmente. Entonces, ellos lo que hicieron fue que le rogaron. Le rogaron que se largara. Le rogaron: no te queremos aquí. No te queremos en nuestra vida. Nosotros queremos hacer lo que se nos dé la gana. No queremos a un Jesús que nos diga qué tenemos que hacer. Por eso no lo querían allí. Porque ellos querían hacer su voluntad sin tomar en cuenta a Dios. De manera que esa reacción que ellos tienen demuestra lo engañoso que es el corazón. Lo engañoso que es el corazón. Porque ellos están demostrando la depravación en la cual se encuentran. Se encuentran en un estado de depravación total. Así vemos cómo reacciona la incredulidad ante el poder de Dios. La incredulidad cuando ve un milagro asombroso de Dios, que sabe que es de Dios, produce el efecto de rechazarlo. Produce el efecto de rechazarlo. Y así ellos se están condenando a sí mismos. Porque la salvación vino a ellos y ellos no la quisieron. Ellos se están rechazando a sí mismos. Ellos están rechazándose a sí mismos al hacerse ese mal. Ellos se niegan a ver la verdad de que alguien así hubiera podido estar entre ellos. Alguien tan sorprendente. Es tan sorprendente que aún en Mateo se nos dice que el otro endemoniado, que no se nos ha mencionado aquí, también fue liberado. También fue liberado. Los dos fueron liberados. Era algo totalmente increíble. Las personas que deberían anhelar que el rey estuviera allí, querían que se largara. Querían que él no estuviera allí con ellos. Y el Señor, así como accedió a la petición de los demonios, que los dejó entrar en los cerdos, accedió a la petición de esta gente y decidió irse de allí. Decidió irse de ese lugar. Después de todo, él no tenía nada que ver con ellos en ese momento, porque ellos no querían tener nada que ver con él. No, él, así como le dijeron que se fuera, él se fue. Él se fue. ¿Por qué? Porque él ya había hecho lo que había venido a hacer. Ellos hicieron un viaje en barco y casi los matan, por lo menos así lo veían los discípulos, nada más para hacer lo que ya hicieron, para que el Señor Jesús echara a los demonios de aquel hombre, para que echara a los demonios de aquel hombre. No vino a hacer nada por el resto de las personas, al menos no directamente, no en ese momento. Sin embargo, si este hombre se encontraba en la región de Gadara, ese hombre era un gadareno. Si era un gadareno, quiere decir que era un gentil, no un judío. Y él había venido, había hecho todo ese viaje, había atravesado todo eso para venir a salvar a un gentil, a uno solo. A ese había venido a salvar. Y vemos que, aunque las personas no lo querían, había uno de allí que sí lo quería hacer. Había uno allí que sí quería estar junto a él y no quería separarse de él. ¿Quién? Aquel que había sido poseído por los demonios. ¿Por qué? Porque le transformó la vida. Le transformó la vida a él.
Le transformó la vida, por eso ahora él ya no estaba atormentado por los demonios, ahora estaba en total paz y tranquilidad y gozo y alegría. Él pasó de sentirse terriblemente mal a sentirse divinamente bien. Él pasó de un momento a otro de lo peor a lo mejor. Las otras personas no lo querían porque en sus corazones les engañaban diciéndoles algo. Tú eres buena gente, tú no matas, tú no robas, tú no estafas a nadie, a ti te deben las cosas, seguro los dioses te van a ayudar, los dioses en lo que ellos creían. Así que no tiene necesidad de ningún Jesús, es el árbitro. ¿Por qué las personas pensaban así? Porque los demonios habitaban entre ellos como nunca antes había, o sea, no como nunca antes, sino más bien como no había en la región judía. Los demonios habitaban grandemente entre esas personas. Por eso los demonios de los que estaban en el hombre no querían irse, porque alta era su influencia en ellos y tenían a las personas engañadas. No los tenían poseídos como a ese, pero sí había la influencia de ellos y la posesión de ellos en muchas de esas personas. Ellos decían, no, así estamos bien, no queremos a Jesús. Pero aquel que sabía que estaba mal, ese sí lo quería. Ese lo quería, ese no quería que se fuera de él. Y ese es el deseo de un verdadero creyente, el estar junto a su Señor. Siempre. Es el deseo del verdadero creyente, estar junto a su Señor. Ir a su presencia. Tal es el deseo, que quisiera estar con Él, así fuera solamente para estar en su presencia. Simplemente orar para acercarse a Él, porque Él está allí, sentirle a Él por la fe. Ese es el deseo del creyente, aquel que lo redimió, su deseo de estar con Él. No es algo que relega a lo último de la noche o en un momentico del día y ya. No, el deseo de Él es, ya llévame. Yo quiero, y si puedo, y si la oración me permite acercarme a ti, hablar a ti así, rogándote, así como estaba haciendo ese hombre en ese momento con Jesús. Ese también debe ser el deseo de nosotros. Pero el Señor le dijo, no, tú no vienes conmigo. ¿Por qué? Bueno, primeramente en su ministerio Él no vino directamente por los gentiles, sino por los judíos. El ministerio terrenal, ¿cierto? Después vemos que Él expande eso. Pero en este momento su ministerio era de judíos. Los discípulos eran judíos. Si Él se hubiese ido allí, hubiese quedado mejor que los discípulos. Ese hombre estaba en una peor situación que ellos. Si Él se hubiese ido con Jesús, capaz que hubiese sido el líder de los discípulos, porque era una persona que estaba totalmente convencida de todo. Él sabía quién era Jesús. Seguramente a través de los ojos de los demonios, cuando sintió el miedo de los demonios en él se dio cuenta de quién era esa persona. Ese hombre hubiese sido mejor aún que los discípulos, pero no era ese el deseo del rey. Sin embargo, el rey sí le dio una misión, ¿cierto? Él le dio una misión como no le había dado a sus discípulos. Él le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es decir, en vez de llevárselo de regreso a Capernaum, lo que hace es que lo comisiona como misionero. Lo manda a que cuente acerca del Señor a los que no lo conocen, para que cuenten al Señor. Y eso es una verdad totalmente innegable. El Señor no quiere que le acompañe en su ministerio terrenal, pero sabe que esa obra es de Él. Y quiere que dé fruto. Quiere que dé fruto, porque para eso han sido puestos. Como Él lo había dicho antes, ¿cierto? ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo de la almud o debajo de la cama? Alguien prende un foco para esconderlo debajo de la cama, lo coloca en lo alto, para que alumbre a todos los que están en la habitación. Así este hombre que había recibido la luz de Cristo, debía darle a conocer a todas las personas que Él conocía. Y es interesante porque se le mencionan las personas que Él conocía, a tu casa, a los tuyos. Es decir, si tenía hermanos, no sé si tendría esposa, no creo, esposa, pero hermanos, padres, amigos que lo habían conocido antes de que fuera el loco que era, que fuera a ellos y les contara lo que Dios había hecho.
No le dijo, ve a todas partes y algo. No, ves a donde están las personas cercanas a ti. Normalmente uno piensa, no, yo para hablar del Señor tengo que ir a otra parte, por allá donde estén los indígenas, a predicarles de Cristo. No, Él tiene una misión en particular para cada uno, un propósito para cada uno. El propósito de ese hombre era ir a su familia, igual que a nosotros, a las personas que nos encontramos diario en nuestra vida cotidiana, a estas personas, a mostrarles la gloria de Cristo, a contarles lo que Él había hecho. Y vemos que el hombre, aunque el deseo que tenía era el de ir con Jesús, él le obedeció a la primera. No es que se puso, no, pero yo quiero ir contigo estoy mejor. No, él lo obedeció, él se sujetó a él. Le dijo, ve si haz esto, y él fue y lo hizo. No se puso a renegarle y a decirle, pero es que yo quiero estar contigo para siempre. No, digo, ve y cuéntale lo que el Señor ha hecho por ti. Y nos dice que se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Sería que serviría de algo para aquella región que el Señor hubiese libertado a ese hombre? ¿Sería que serviría de algo? Bueno, en Marcos 7, del 31 hasta Marcos 8, al versículo 9, vamos a leerlo por la atención. Vemos que cuando el Señor visita aquella región una vez más, una enorme multitud acudió a oírle. ¿Por qué una enorme multitud acudiría a oírle si antes, en este momento, le habían pedido que se fuera? Porque la multitud había cambiado. Porque aquel hombre, ese solo hombre fue y contó cuán grandes cosas había hecho Dios por él. Y eso, aunque no transformó a las personas, porque en realidad no estaba predicando el Evangelio, sí los incentivó y sí los guió a que se acercaran a Él, cuando Él viniera a ellos. Y la respuesta fue que todos se maravillaban, todos se admiraron por completo. De manera que seguramente muchos se preguntarían lo que se preguntaron los discípulos al final del capítulo anterior, ¿cierto? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Jesús? Ahora, el propósito de todo este relato es contarnos, hacernos ver cuán soberano es Cristo, cuán grande es su autoridad y cómo Él gobierna tanto sobre el reino natural como el reino sobrenatural. Él es el Señor soberano. Sin embargo, vemos que podemos aprender muchísimas cosas del pasaje, ¿cierto? Porque nos cuenta la realidad de nuestros días. ¿Cómo son las personas de nuestro tiempo? Como eran las personas de ese tiempo. ¿Cómo son? Personas que dicen que creen en Jesús, pero cuando les hablas de Jesús, no quieren saber nada de Jesús. Lo quieren como un amuleto de buena suerte. Lo quieren como uno que les haga el milagrito, como uno que los ayude, pero no lo quieren como su Señor y dueño. No lo quieren. Así como era el corazón de esas personas en ese tiempo, influenciado por los demonios, así es el corazón de las personas en nuestro tiempo. Así son las personas. Así fuimos nosotros antes de que Él viniera a nosotros. Éramos así también. Y vemos la diferencia. Él fue a buscar a uno que se había perdido. Las multitudes fueron a buscarlo a Él, pero porque no lo querían. Sin embargo, aquel a que Él fue a buscar se salvó. Se salvó. Vemos por todo el pasaje que este hombre verdaderamente no volvió otra vez a ser casa de demonios. No volvió a ser casa de demonios, porque ahora él era un fiel seguidor de Jesús. Era un misionero, uno que había ido a hablar de Cristo, a evangelizar a otras personas. De manera que nosotros como creyentes no tenemos por qué temer a las huestes espirituales de maldad. Muchas personas, muchos que se hacen llamar creyentes hoy, prefieren, se ponen a pelear con los huestes de demonios,
Sin embargo, Jesús no acabó con las huestes de demonios que habitaban en aquella región. Él los dejó libres otra vez, solamente que no en esa persona. Pero ellos quedaron allí, por eso todas las personas tenían esa mentalidad de reino. Pero no vemos que Jesús, bueno, ahora reprendo a toda hueste de tinieblas que hay aquí, para que se vayan los demonios y las personas de aquí puedan creer el Evangelio. Sin embargo, sí mandó a ese hombre, aunque esa región estaba altamente influenciada por demonios, mandó a este hombre a que fuera a predicar el Evangelio. Porque esa era la solución. Era hablar de Cristo. Hablar de Cristo, de eso se trataba. No se trataba de echar a los demonios. Cuando las personas oyeran de Cristo, ellas mismas no querrían, si eran elegidas, saber de los demonios. Y si no eran elegidas, no querrían saber de Cristo. Al igual que ocurre hoy. La gente viene y hace todo tipo de cosas en el nombre de Dios y para adorar a Dios y para buscar a Dios. Tanto los que no tienen nada que ver con la Escritura como los que falsamente usan la Biblia, como les da la gana, para engañar a la gente y decir lo que ellos quieren oír. Tanto los unos como los otros se encuentran en la misma situación, una depravación total. Pero el Señor mandó a aquel hombre, no lo mandó a echar fuera a los demonios, sino que les contara a las personas lo que Cristo había hecho por ellos. Ese es el deseo nato de todo creyente. Una persona no puede decir, yo he recibido a Cristo en mi corazón y ya no le cuento a nadie. No, el deseo de él va a querer contárselo a todo que se encuentre, así como algo que no te puedes callar porque te sale, te brota, es una semilla que te está saliendo, es un fruto que está creciendo. No puede evitarse, no puede evitarse. Y es que este hombre, así solo como iba, tenía todo lo necesario para hacer esto. Tenía todo lo necesario. Si no es el Señor Jesús, no lo hubiese dado. Lo único que él necesitaba era creer que lo que había pasado era verdad, que Cristo en realidad lo había hecho libre. Era lo único que él necesitaba. Y es lo único que nosotros necesitamos, creer que Cristo nos ha hecho libres. Ese hombre ni siquiera conocía el Evangelio. Por lo tanto, aún el peor de nosotros, el que conozca menos de la Biblia de todos nosotros, sabe más que ese hombre. Que aún así no tenemos el valor que él tuvo de ir y predicarle a todo el que se encontró, porque dice que predicó en toda Decápolis. Decápolis son 10 ciudades de aquella región, toda la región, y predicó a todas esas personas lo poquito que él sabía, que básicamente era que Jesús lo había hecho libre de los demonios. Eso fue lo que hizo, y él tenía lo necesario. Entonces nosotros no tendremos lo necesario, tendremos de sobra, más que todo porque tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros, y Él nos ayuda y nos dice lo que hemos de decir. Por eso uno no depende de lo que sabe, hay que saber más, pero ese no es garantía de que las personas se vayan a convertir, sino que vayamos y anunciemos el Evangelio. Ese es nuestro deber. Y así como ese hombre no sabía nada, fue y lo hizo, nosotros también debemos hacerlo, porque esa es la gran comisión que Él nos ha dado. Y si Él nos dio esa comisión, es porque tenemos lo necesario para llevarla a cabo. Tenemos lo necesario para anunciar el Evangelio. Tenemos lo necesario. Aquel hombre solamente debía ir a las personas cercanas a él, pero él fue más allá. Fue y predicó por toda la región de lo que Cristo había hecho por él. Muchas veces nosotros venimos solamente y hablamos a uno que a otro. Y lo peor es que a veces decimos una cosa con nuestra boca y con nuestras acciones demostramos otra. Entonces lo que hacemos con las manos lo derribamos por los pies y ahí somos estorbos para que otras personas no puedan creer. Porque decimos que tenemos fe, pero no la evidenciamos. Nuestra manera de actuar no se diferencia muchas veces de la manera de actuar de los no creyentes. Para ellos ese hombre era totalmente diferente a lo que había sido antes, y era diferente a ellos, porque todos ellos adoraban a los dioses de por allí, tenían todo tipo de vicios y malos hábitos, pero él no, y con él no pudieron corromperlo. Por eso él, con su palabra y con su forma de ser, dio testimonio de quién era Cristo. Y así nosotros también, en la predicación de la palabra, de boca y de manos y de pies, anunciamos quién es Cristo el Señor. No somos como ellos, no actuemos como ellos, no pensemos como ellos, porque ellos siguen las órdenes de los demonios.
mas nosotros seguimos las órdenes de Dios que están en su palabra. Creámoslo, anunciemos el Evangelio, vivamos el Evangelio y veremos ciertamente mucho fruto. Veremos mucho fruto. Y las demás personas también lo verán. Y eso producirá el efecto que las personas tuvieron en Jesús en nosotros. Los que sean de Dios, cuando hayan escuchado el mensaje, se acercarán y querrán escuchar más. Y los que no, simplemente se alejarán. Se alejarán, y por más cercanos que hayan sido a uno, se va a ir desligando a la unión, aunque uno no quiera, porque no pueden estar juntos, ¿cierto? Porque ya no hay esa comunión con los incrédulos, no hay ese yugo desigual. Ahora somos de Dios, vivimos en el Evangelio, somos del reino de Dios. Hagamos la voluntad de Dios para todos. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias por tu infinita misericordia que nos has dado. Gracias, Señor, por concedernos el privilegio de estar en una iglesia bíblica en la cual se predica tu santa palabra, no las mentiras que la gente quiere escuchar, Padre. No, Señor, los cuentos de viejas y fábulas profanas que no edifican y que no tienen nada que ver contigo, sino porque predicamos tu santa palabra, la Biblia tal cual es, no siguiendo los deseos de nuestro corazón, como hacen quienes no te conocen, sino haciendo tu voluntad. Gracias, Padre. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón, que nos haga ser esforzados y valientes, que seamos una luz, Padre amado, y que anunciemos tu evangelio a todas las personas de este mundo. Padre, cuando veamos a las demás personas, a nuestros familiares, amigos o conocidos, no los veamos como personas semejantes en cuanto a su relación contigo como nosotros, sino como viles y despreciables pecadores que van rumbo al infierno. Padre, abre nuestros ojos espirituales para que veamos cuán desdichados son todas estas personas, Padre amado. Para que no nos preocupemos tanto por las cosas rutinarias de este mundo cuando estemos con ellos, sino que nos preocupemos y nos afanemos por su salvación, Padre. Que nos preocupemos y nos afanemos por su salvación, para que vayamos, Padre bueno, para que vayamos. Y así, Señor, les prediquemos tu santa palabra, creyendo que es verdad, creyendo que tú nos has hecho libres y demostrándolo con nuestras acciones. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. En el nombre de Cristo, tu Hijo, a ti nos encomendamos. Amén y amén.